¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Semana Política. Mientras muchos quizás están preocupados de que van a tirar a la parrilla en estas fiestas patrias, cómo van a alinear el pebre, ¿cierto? La atención de los candidatos presidenciales está puesta, en una fecha clave para la campaña. El 17 de septiembre comienza el periodo legal de la propaganda electoral. ¿Cómo llegan a este hito los diversos postulantes a la moneda? Bueno, Criteria muestra a Yaret Jara liderando las preferencias, sin embargo baja 2 puntos. Esto tras el debate presidencial, quedando con 28%. Le sigue José Antonio Kast, quien sube 1 punto, quedando en 27%, y Evelyn Matei en tercer lugar con 13%, baja en esta encuesta 3 puntos. Sin embargo, en CADEM, tanto la candidata oficialista como el abanderado republicano bajan, y la ex alcaldesa de Providencia sube 2 puntos, quedando en 18%. El sondeo muestra que tanto Johannes Kaiser como el independiente Harold May Nichols capitalizaron, al menos así se ve, ¿cierto?, su participación en el debate, algo que sin duda va a ser tema hoy día. También será tema Daniel Jadue, que vuelve a ser un punto de diferencia entre el Partido Comunista y su candidata, tras el fallo del Tricel, que se ocultó la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta. Jara ayer tomó distancia de las críticas que han surgido desde el PC al organismo que dictó la resolución. Bueno, en paralelo, el presidente Boric inicia una semana con diversas celebraciones por las fiestas patrias, claro, las últimas de su administración, semana que coincide con el posible cierre del caso Monsalve y también con la entrevista que dio el ex subsecretario del Interior a La Tercera. Todos estos temas los vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Y tiene la palabra el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oiga, partamos por lo primero. ¿Qué le parece a usted el fallo del Tricel que finalmente deja a Daniel Jadue sin la posibilidad de ser candidato por el Distrito 9? ¿Comparte usted este sesgo político que acusa el exalcalde de Recoleta? Sí, la verdad es que lo encontramos bastante lamentable que por una vía administrativa se deje fuera a un candidato que no solamente perjudica la lista, perjudica también a nuestro partido dentro de esa lista, sino que también creo que perjudica a la ciudadanía que veía en Daniel también la posibilidad de que lo representara. O sea, esa posibilidad de que soberanamente elija los recoletanos y todo el Distrito 9 a su representante, aquí se perdió. Y por una medida administrativa que nosotros la lamentamos. Pero, ¿ustedes respetan la decisión del tribunal o bien, como dice el exalcalde de Recoleta, ven un sesgo político en esta decisión? Sí, mira, justamente estaba aquí delante buscando la declaración del partido y la declaración del partido es textual. O sea, dice de que reconocemos y dice respetamos las competencias de los tribunales. Y más abajo al final dice también de que el Partido Comunista de Chile respeta el orden institucional que nos rige, o sea, dice textualmente que nosotros lo respetamos, sin embargo no compartimos los criterios, por ejemplo, que ha tomado la derecha en este momento, que dijo, a través de su presidente, por ejemplo, de la UDI, el diputado Ramírez dijo, vamos a ir a disputarle a los comunistas el Distrito 9, pero lamentablemente con una estrategia bien cobarde desde mi punto de vista, que es usar una estrategia judicial para sacar uno de los contendores para afuera y competir finalmente con ventaja. Ya, pero ustedes entonces no ven un sesgo político en el Tricel. O sea, aquí hay un fallo que además es complejo porque hay el criterio que se toma es un criterio que nunca antes se había visto. O sea, es primera vez que a una persona se le saca del padrón electoral sin que sea juzgado, sin que haya, incluso todavía no empieza en el juicio. No hay condena, no hay nada, y sin embargo, de esa manera, de esa forma administrativa, se saca de la lista. Entonces eso es complejo. Respetamos la institucionalidad, como te decía, pero no compartimos el criterio. Creo que se fija un precedente aquí que es peligroso porque es primera vez que una persona queda fuera. ¿Pero a qué lo atribuyen a eso a ustedes? Bueno, la estrategia de la derecha, lo dice la declaración, también no compartimos ese criterio de... Pero sobre la decisión del tribunal, diputado.
Sobre la decisión del tribunal, ustedes dicen respetamos, pero no compartimos el criterio, se dañan los derechos humanos de Daniel Jadwe, pero ¿comparten esta acusación de sesgo político del Tricel? O sea, no comparto el criterio, por eso te digo. Pero lo respetamos, ¿sesgo político hay o no? Lo respetamos, o sea, también hay que decirte que el fallo fue compartido. Habría que preguntarle a los jueces, no sé cuál fue lo que consideraron. Sin embargo, como te digo, respetamos la institucionalidad, pero el criterio, cualquier persona puede discrepar y por eso hay otras instancias para poder apelar y para poder seguir defendiendo el derecho que tiene, el derecho político que tiene de ser candidato y también y de votar. Ahora, ¿cuánto le afecta a usted esta decisión del Tribunal Calificador de Elecciones? Se queda solo compitiendo en el Distrito 9, al menos claro, de su partido. Usted era dupla con Daniel Jadwe. Nos afecta porque, claro, hay que llegar a una cantidad de votos para poder ser electo, que con 2 personas era mucho más fácil, así como también están compitiendo todas las otras fuerzas políticas, y esto sin duda nos merma, pero no nos inhibe, y eso es lo que tienen que entender también la derecha, de que esto hace de que nosotros salgamos con mucho más fuerza a disputar y a cumplir la tarea que nos ha encomendado la gente, porque no es primera vez que nos golpean, no es primera vez que tratan de sacarnos del escenario, porque esta derecha es la misma derecha de la matanza de la salitrera de Santa María, la misma derecha que gobernó con Pinochet y que trató de exterminarnos, por lo tanto, sabemos que esa es la actitud de ellos. Ahora están usando otra estrategia, como por ejemplo la judicial, para tratar de ganar espacio, cobardemente, creo yo, porque no le temen a que la soberanía popular hable en contra de ellos, eligiéndonos a nosotros, pero por eso es que vamos a salir con más fuerza y más convencidos de que estamos en lo correcto, por eso nos golpean. Ahora, usted dice, claro, que esta situación sin duda le afecta. ¿Usted nunca no advirtió a su partido que esto podía ocurrir? Que ¿no era mejor haber tomado un camino distinto, quizás sin este problema judicial de por medio? Tal vez, pero eso significa inhibirnos frente a los ataques que nosotros creemos que son injustos. ¿Y usted lo advirtió en su momento? No lo advertimos así de manera explícita, pero sí todos sabíamos que era un riesgo, pero eso significa inhibirse y nosotros no nos vamos a inhibir frente a los ataques. ¿Por qué? ¿Y no consideraba que debía concentrarse en la defensa de Daniel Jadwe, como lo recomendó incluso la propia candidata oficialista? Claro, bueno, él está haciendo su defensa, pero también por otro lado hay un pueblo, hay una comunidad que lo proclama y quería que él fuera su representante, como te digo, lo vemos en la calle. ¿Y qué le pareció a usted esas declaraciones de Janet Jara? ¿Cuál? De que en el fondo ella hubiese preferido que Daniel Jadwe se concentrara en su defensa. Sí, es una opinión personal de la candidata. ¿Y el partido, en ese sentido, o usted particularmente, no las comparte entonces? Lo que pasa es que yo creo que él tiene el derecho a ser candidato, el partido lo ratificó, la ciudadanía lo quiere como candidato y frente a eso creo que no hay por qué inhibirse ni retrotraerse en el fondo porque te están atacando. O sea, si lo atacan es porque le temen y si le temen es porque él tiene propuesta, lo ha demostrado. A todo esto lo ha demostrado en la administración de la comuna, cómo se pueden cambiar las cosas en beneficio de las personas. Ahora, y en ese sentido, ¿se equivocó la candidata? Se lo pregunto porque ayer nuevamente, o sea, ayer fue consultada sobre este tema, dijo que se debe respetar lo que resuelvan las instituciones y también reitera, dice, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa. Claro, pero no hay contradicción porque la declaración del partido también dice que respetamos. Sí, pero sí dice la candidata, sí. Y hay una diferencia en que ella dice que ella le parecía que debía concentrarse, a mí, se la voy a leer, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa. Sí, por eso esa era la opinión de ella, pero han tratado de generar una contradicción en lo que decimos nosotros con ella, en el respeto a las instituciones. De hecho, la han emplazado por eso, pero la declaración nuestra dice textualmente lo que ella dijo, que respetamos las instituciones y que ella le hubiera sugerido haberse dedicado a la defensa, pero es una opinión personal. Ahora es Daniel el que tiene que tomar esa decisión y yo creo que no tiene por qué inhibirse. O sea, si yo estoy en esa situación y creo que las acusaciones son injustas y hay una ciudadanía y un pueblo que quiere de que yo lo represente, o sea, ¿por qué me tengo que echar para atrás? Ahora, pero en eso sí hay una diferencia, en que la candidata ha dicho que era más aconsejable que se dedicara a su defensa. Sí, por eso te digo, pero es su opinión personal. Ya, ¿no va en la línea, cree usted, con la opinión mayoritaria del partido en ese caso?
No, es que finalmente la decisión es del candidato, es de Daniel. Y él creo que está en el justo derecho de seguir adelante porque la ciudadanía se lo pide. O sea, hay movimientos, hay agrupaciones que lo proclamaron, que lo piden, y eso finalmente es lo que se pasó a llevar con esta medida administrativa. Ahora, ¿no afecta a la candidatura de Janet Jara que una vez salga este tema? Y se lo pregunto porque veremos, ¿cierto?, si es que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Afecta a la candidata que constantemente salga este tema? Y si usted cree que debería ir Daniel Jadwe, o bien este capítulo debería ya estar zanjado, como han dicho algunos en el socialismo democrático. Claro. Lo que pasa es de que en los tiempos yo creo que el tribunal ya tomó una decisión y quedó fuera, y lamentablemente voy a tener que ir solo en la papeleta. Lo que sucede adelante creo que son herramientas que tiene el Estado de Derecho y al cual yo creo que cualquier persona que está acusado va a acudir. Por ejemplo, si a ti te acusan, tú vas a tener la oportunidad de defenderte, y si alguien te dice, no, están mal, hay otras instancias, y esas son instancias también del Estado de Derecho. ¿Van a ir a la Corte Interamericana? Bueno, eso es lo que anunciaron, de que para defender el derecho que se le está violando en este momento, de acuerdo a esta mirada, está la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero ya está tomada la decisión? No lo sé. Ya. No estoy yo en esa instancia. Oiga, ¿y qué le parece que esta situación haya generado tantas críticas hacia el Partido Comunista? Por ejemplo, el vocero del comando de Janet Jara, el diputado DC, Eric Aedo, decía: se les advirtió al Partido Comunista, pero quisieron seguir en un camino equivocado. ¿Qué responde usted a eso? Por eso que son opiniones personales de cada uno de los que han opinado en relación a eso. Pero comando de la candidata. Claro, pero cada partido es autónomo en la toma de sus decisiones. Y si nuestro candidato cree, y nosotros también, de que es inocente, de que no hay nada comprobado, que no hay no hay condena, ni siquiera hay juicio, si eso es lo más extraño, lo más relevante, y yo creo que el precedente que se fija es complejo porque ni siquiera ha empezado el juicio. O sea, hasta el momento hay solamente... una acusación de la Fiscalía, claro, que pide... Hay una acusación de la UDI. Y la interpretación que hacen de la Constitucional, y de la Constitución, perdón, la interpretación de la Constitución, que finalmente la que toma el Tribunal Calificador de Elecciones. Justamente, pero esa interpretación es la innovación en esta oportunidad, que es la primera vez en que se toma antes de que empiece el juicio. Por eso te digo de que es un precedente bastante peligroso, porque siempre se había tomado después que empieza el juicio, en este caso el juicio oral, que todavía ni siquiera empieza. Entonces, antes de eso, antes de que incluso haya una condena, se le coarta un derecho, como te digo, sin haber prueba alguna. O sea, desde el Partido Comunista no hay una autocrítica quizás por haber insistido en esta candidatura considerando la situación judicial de Daniel Jadwe. Sí, pero era un riesgo. Ese riesgo se corrió, lamentablemente se falló en contra de él, pero también estaba la posibilidad de que hubiera seguido, y si él hubiera seguido, creo que hubiera sido un tremendo aporte a la lista, y si hubiera sido electo, sin duda que hubiera sido satisfacción de toda la gente que hubiera votado por él. ¿Y no les incomodan las declaraciones de Janet Jara? Para nada. Cuando dice que habría sido más aconsejable que se dedicara a su defensa, considerando que usted dice que aquí no tenían por qué inhibirse, ¿no les incomodan estas diferencias en esa visión sobre la situación particular de Daniel Jadwe? A mí no me incomoda porque la candidata, como lo hemos dicho, siempre tiene la independencia de opinar, de hacer su campaña y de dirigir esta como ella lo estime. Nosotros vamos a estar detrás de ella en la campaña por Janet Jara, y las decisiones de nuestros candidatos y los pactos y la lista parlamentaria eran algo completamente independiente y corresponde a la decisión soberana de cada partido. Perfecto. Hablemos de las encuestas, ya que estaba hablando usted de la campaña de Janet Jara. En Criteria, Jara, si bien sigue liderando las preferencias, baja 2 puntos. Y en CADEM empata estadísticamente con José Antonio Kast, pero también baja 2 puntos. ¿A qué atribuyen esta baja en las encuestas? Sí, bueno, que esa encuesta muestra una baja, pero la otra la muestran igual o subiendo. O sea, sigue liderando las preferencias. Sigue liderando, claro. Y bueno, muchos le atribuyen esto al último debate. Sin embargo, creemos de que el último debate demostró de que ella es la candidata más potente, que la atacaron todos y tuvo que gastar mucho tiempo en tratar de defenderse de los emplazamientos que le hicieron todos los candidatos. Entonces, claro, esto solamente nos demuestra, como te digo, de que es
la candidata mejor preparada, la que ha demostrado que puede dar gobernabilidad a Chile y que frente a eso, claro, todo recibe el ataque de todos los demás candidatos. Ahora, eso mismo le iba a preguntar, porque la candidata la semana pasada dice, cierto, de que su participación pudo haber sido mejor. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones de que quizás pudo haber respondido de mejor manera a las interpelaciones? Y le quiero preguntar también si ese desempeño, a su juicio, amerita que haya quizás un cambio en el equipo de sus asesores. Para nada, lo que pasa es que yo creo que en un debate, o sea, cuando uno está ahí frente a las cámaras, como estamos acá, por ejemplo, uno se pone nervioso y me imagino ella debatiendo contra todos, eran todos contra Yanet Jara. ¿Por qué? Porque saben de que siempre estrategia, obviamente, de los debates, atacar al que va punteando, al que va arriba. O sea, no sacan nada con emplazar al que va último o al que va segundo. El error de la candidata, porque ella dice, claro, ¿cuál es el suyo? Pero más que el error, yo creo que no había forma tal vez de avanzar si es que no le respondía a los emplazamientos, y ahí gastó mucho tiempo que podría haber usado para hablar sobre las propuestas, pero uno lo ve después, o sea, ex post. Pero en el momento, ahí con toda la tensión y con todos los emplazamientos de todo, algunos bastante duros, otros con mentiras, por ejemplo, como las que usa José Antonio Caz. Entonces, creo que estuvo bien, creo que tiene tremenda capacidad. O sea, yo no podría hacer eso. Oiga, ya, última pregunta, porque no le quiero dejar de preguntar esto. ¿Qué le pareció la entrevista de Manuel Monsalve, en la tercera, sobre su vocería en La Moneda, donde, bueno, dice varias cosas, ¿cierto? Pero sobre esa vocería en particular, que generó tanto revuelo porque él se para ahí en el patio y dice que iba a defender su inocencia. Que una vocería que fue súper cuestionada incluso por el propio gobierno. Bueno, Monsalve en esta entrevista dice el hecho de que hablara era algo que se acordó en la reunión entre la ministra, el presidente y yo. Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije. ¿Qué le parece? Claro, bueno, la verdad es que la vi bien a la pasada. Yo creo de que más que lo que diga o su defensa, creo que lo que hay que esperar es que finalmente qué es lo que resuelve los tribunales y la investigación. O sea, si realmente hubo lo que él dice que fue un error, bueno, la investigación tendrá que mostrar eso. Perfecto. Diputado, le quiero agradecer por esta entrevista aquí en Semana Política. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Bueno, y el oficialismo tiene dos temas complejos, como lo hablábamos acá, ¿cierto?, con el diputado. El duro golpe del Tricel a Daniel Jadwe, quitándole sus derechos políticos y evitando su candidatura al Parlamento. Y también la reaparición de Manuel Monsalve, en entrevista en La Tercera. Sebastián Ávila nos va a contar todo lo que ha pasado sobre estos dos flancos que se hablan en una semana donde más bien deberíamos estar concentrados, Seba, en las celebraciones, ¿o no? ¿Cómo estás? Sí. Sin duda, Bea, un gusto en saludarte. Claro, de hecho, en un rato más ya el presidente debería estar tomando un avión en dirección a la ciudad de Coquimbo. Recordemos que él está presupuestado que participe en la inauguración de la fiesta de la Pampilla. Pero claro, en medio de todo lo que debería ser un ambiente de celebración acá al interior del Palacio, se abren estos dos flancos que incomodan a la moneda, incomodan al Ejecutivo, y por cierto que lo primero tiene que ver con lo que tú ya estabas conversando, aquella situación que ocurre con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, después de esta apelación que realiza Marcelo Brunet al Tribunal Calificador de Elecciones, que lo deja sin ninguna posibilidad de poder ser candidato a diputado por el Distrito 9. Reacciones se han generado, por supuesto, lo escuchábamos ya al menos por parte de la misma candidata Yanet Jara, quien, claro, en un principio ya estaba hablando de el hecho de que ella le parecía más prudente que estuviera preocupado de su defensa judicial más que de ser candidato al Parlamento. Pero claro, acá se produce una situación que, por cierto, que provoca una reacción por parte de la misma tienda política de Daniel Jadwe. Eso entendiendo que todo esto parte por una decisión que toma el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana en primera instancia, que había rechazado declinar la candidatura de Daniel Jadwe. Acá el problema para el exalcalde de Recoleta tuvo que ver con esta apelación que se realiza por parte de Brunet a el de Tricel, lo que genera entonces este comunicado o este fallo por parte del Tricel, que dice, entre otras cosas, que se revocaba esta sentencia apelada
del 3 de septiembre de 2025 y se declara que se acoge esta reclamación que fue presentada por Marcelo Brunet y en consecuencia se dispone excluir del padrón electoral auditado a don Óscar Daniel Jadwe. Eso es lo que dice precisamente este documento que muestra el fallo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora, la reacción por parte del Partido Comunista tenía que ver primero que todo con un comunicado que ellos emiten donde hablan precisamente de aquello, no compartiendo el criterio del Tribunal Calificador de Elecciones, porque acá dicen, se ha conocido un fallo y es un fallo con un voto dividido. Hacen relevancia precisamente en aquel punto para demostrar que esta es una situación que claramente es debatible, a juicio de la misma tienda política, del Partido Comunista. Claro, acá hablan de representaciones que deben ser resueltas no por una tramitación judicial, sino que por soberanía popular. Y ahí es donde también se marca otra declaración por parte de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que ya en un rato, a eso de la 1:30 de esta tarde, debería ser parte de un comité político ampliado acá al interior del Palacio. Vamos a ver si podemos conversar con ella respecto a sus declaraciones que ya emitió en Radio Nuevo Mundo, donde hablaba también de que toda esta situación que termina con este fallo por parte del Tricel corresponde a una estrategia por parte de Chile Vamos, haciendo referencia a Renovación Nacional y la UDI en torno a lo que ha sido la candidatura de quien es también parte importante de todo lo que es este mundo político, particularmente de la oposición, y quien se posiciona también como candidato a ser diputado para los próximos 4 años. Hablamos de Guillermo Ramírez, también por el Distrito 9. Ahí es donde Bárbara Figueroa hablaba también de esta estrategia que lo terminaba favoreciendo a él. Quiero que pasemos a escuchar esas declaraciones y también las palabras de la candidata Janet Jara, que lo hablábamos también y lo adelantábamos. Se refería a este fallo que termina por dejar fuera de la papeleta electoral al exalcalde de Recoleta. Escuchemos. Creo que es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente las conclusiones a las que llegue, y desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda agregar porque esto es un fallo que ha emitido, ¿cierto?, desde un tribunal que tiene las facultades para hacerlo. La verdad, yo creo que hay que respetar lo que los tribunales han determinado, y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa. Yo quiero decir que probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, ¿no? Porque es evidente que esto tiene que ver con una estrategia que presentó la derecha de mover a Guillermo Ramírez desde los distritos, de las comunas ABC1, donde ellos se mueven con bastante holgura, ¿no?, para salir electo, moverse al Distrito 9, pero claramente con una estrategia de esta envergadura detrás. Es decir, eliminar por la vía administrativa y judicial a un candidato para poder instalarse. O sea, aquí el gran beneficiado de esto es la UDI y Renovación Nacional. Por vía administrativa, ellos hoy día quieren pretender resolver una elección. Claramente, Seba, una vez más, aquí hay diferencias entre el Partido Comunista y su candidata Janet Jara. Ahora, de hecho, las veíamos aquí hace poquitos minutos cuando le preguntábamos a Boris Barrera si es que no era más aconsejable, como dijo la propia candidata, de que Daniel Jadwe se dedicara a su defensa. Y él decía que esa era la opinión de la candidata, pero que no tenía por qué Daniel Jadwe inhibirse a ser candidato y que se tomó un riesgo, y que era el riesgo que todos sabían que podía ocurrir, ¿cierto? O sea, una vez más hay una diferencia y se pone presión desde el PC. Sí, sin duda, y es una diferencia que no solamente se da con la candidata Janet Jara, todo lo que se ha dado durante estas últimas semanas, estos últimos meses, entre el Partido Comunista y también el gobierno del presidente Gabriel Boric, habla de diferencias que están marcadas. Y esto, claro, podría, o ya ha generado en realidad un ambiente de preocupación, porque claro, se trata de un partido que forma parte del oficialismo, que es parte de todas las reuniones que se generan durante las semanas acá en el Palacio de Gobierno. Los comités políticos ampliados, por ejemplo, es parte de esas instancias que involucran al Partido Comunista y que, claro, han generado esta especie, todas estas declaraciones, diferencias, empiezan ya a deteriorar todos estos puentes que existen precisamente en los partidos del oficialismo, y lo que estamos viendo respecto a lo que ha sido este fallo del Tricel es una muestra más de este ambiente de tensión que existe entre el Partido Comunista
con la candidata Jara y también con el gobierno. Eso es un punto. Vea, pasemos también a ver lo que ha ocurrido durante estos últimos días y que también ha formado parte importante de la tabla, la agenda noticiosa respecto a lo que surge en el oficialismo. Y eso todo es este otro flanco que ya estábamos comentando en un inicio. Lo que ocurre con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la entrevista que le otorga al diario La Tercera, donde genera una serie de declaraciones que también terminan incomodando y molestando al Ejecutivo. Acá, claro, todo dentro de lo que se enmarca de un relato que realiza el mismo ex subsecretario del Interior por cada uno de los puntos, hechos y eventos que están dentro de esta cronología que terminan con esta denuncia en su contra por parte de esta subalterna por los delitos de abuso sexual y violación y que terminan con su renuncia al cargo de... Quiero recoger un punto en particular de esta entrevista que resulta particularmente o que llama la atención y que hay que relevar. Porque en un principio lo que se mencionaba dentro de las versiones oficiales del gobierno es que toda esta comparecencia frente a los medios de prensa que realiza el mismo Manuel Monsalve, acá en este mismo patio de los Naranjos, recordemos, vea, cuando realiza esta declaración donde presenta su renuncia, donde señala que además en las próximas semanas y meses se va a dedicar a poder demostrar su inocencia, esas declaraciones, según lo que ha señalado el mismo ex subsecretario Monsalve, ha señalado que se trata de algo que conversó con la ministra del Interior, en ese entonces, Carolina Toá, y también con el presidente Gabriel Boric. Ahí él señala que durante esas jornadas del mes de octubre, ahí cuando se da a conocer esta acusación por parte del medio La Segunda, él recibe esta imagen de esta portada, se la muestra a la ministra del Interior, Carolina Toá, cuando estaban en medio de una sesión en el Congreso, y ahí es cuando ya se transforma al interior del Ejecutivo en una situación insostenible el hecho de que él se mantenga como subsecretario del Interior. Ahí es cuando ya se producen estas reuniones al interior del Palacio. El presidente Gabriel Boric le dice que tiene que viajar a Concepción para poder contarle a su familia de toda esta situación. Ojo, este es el relato de Manuel Monsalve. Ya cuando él vuelve, entonces es que ya el presidente señala que esta es una situación que no se puede sostener y que por lo mismo, claro, es evidente que debe salir del gobierno. Y ahí es cuando el ex subsecretario señala y le dice: presidente, no se haga problema, yo voy a bajar hasta el patio, voy a presentar mi renuncia. Y ahí es donde se da a conocer toda esta situación que termina explotando y que termina causando este daño considerable, por supuesto, y uno de los que marcó seguramente esta gestión del presidente Gabriel Boric al Ejecutivo. Respondió al respecto de manera bastante escueta, pero lo hacen tanto el ministro Elizalde como también la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en medio de lo que fue su participación en el Te Deum ecuménico, en el Te Deum evangélico. Bien digo, pasemos a escuchar esas declaraciones, vea, y seguimos comentando. Este es un tema que está radicado en la justicia, por tanto es la justicia la que finalmente tiene que resolverlo. La voluntad del gobierno, y se ha expresado en acciones, es obviamente contribuir a no solo que esta causa, sino que todas las causas que lleva adelante el Ministerio Público se esclarezcan completamente. Todos sabemos que esto está en la justicia y también sabemos que nuestro gobierno ha colaborado y seguirá colaborando con esta investigación y no tenemos nada más que agregar al respecto. Es que esto está en la mano de la justicia y a nosotros no nos corresponde agregar nada más al respecto. Bueno, ahí entonces las palabras de la ministra Vallejo, hablaba también el ministro Elizalde. Aquí lo que mencionaba también, Bea, ya a modo de cierre, es que, porque se le preguntaba también qué es lo que hubiera pasado en su futuro en el caso de continuar en ese cargo. Él dice, lo más probable es que yo hubiera terminado como ministro de Seguridad Pública. El mismo cargo que ahora ostenta el ministro Luis Cordero es el que, según él, habría ocupado de no ocurrir toda esta situación, y además hablaba de que, claro, habría querido un poco más de equilibrio por parte del gobierno, entendiendo todas las declaraciones que se dieron posterior a que ocurriera esta denuncia y posterior a que se diera a conocer toda esta situación. Por último, lo que ocurría también con el Ministerio Público, porque también lanzaba un dardo al trabajo que estaba realizando la Fiscalía, porque él dice, ellos tienen todo el derecho para poder investigar cualquier cosa que pueda significar poder inculparme de algún delito que yo haya cometido, pero también están en la obligación de poder investigar cualquier situación que lo pueda exculpar o que lo pueda sacar de toda esta situación que lo tiene hasta el momento con arresto domiciliario total en la ciudad de Viña del Mar. Vea.
Claro que sí, Seba, completísimo informe entonces sobre este caso que reaparece allá casi un año. Se va a cumplir un año de los hechos. De hecho, el 22 de septiembre son los hechos que detalla la denunciante y nos quedamos atentos a ver si es que el presidente se refiere o no a esta entrevista que dio el ex subsecretario del Interior. Muchas gracias, Seba. Buenos días. Buenos días. Bueno, y de hecho, una de las personas que en la entrevista dice Monsalve con las que desarrolló mucha cercanía es el abogado Luis Hermosilla, porque estaban los dos en Capitán Llaver. Bueno, el abogado Luis Hermosilla, que recordemos es investigado por el denominado caso Audios, incumplió con el arresto domiciliario total que cumple desde junio, o al menos así lo notificó Carabineros. Esto se dio a conocer en estapasando.cl y lo que dice es que el pasado 4 de septiembre un uniformado de la comisaría número 37 de Carabineros de Vitacura llegó hasta su vivienda para fiscalizar el cumplimiento de la cautelar. Sin embargo, tras tocar en reiteradas ocasiones los timbres, citófonos, etcétera, del domicilio, no hubo respuesta, lo que fue notificado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago como un desacato del arresto domiciliario total. Bueno, con esta información nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vayan. Ya volvemos con Semana Política con Beatriz Apud. De 13 en vivo. Noticias siempre. ¿Sabía estar haciéndose las uñas? Sofi, ven que tú esta chaqueta, ¿me la prestáis? ¿Te gusta la pinta de rosado? Así es, Sergio, por fin. Pero yo creo que me da el calor. ¿Creí? Sí, en la casa, ¿o no? Oye, mira. Así es, señoras y señores. ¿Sabes qué? No. Estoy emocionada igual, va a estar cuático. Total. Ajá. No, ¿y si no salimos? Ay, no, pues ya. Ay, no sé. Pero... Sergio, a todos los presentes y a ustedes en casa. Ay, mira, te vienen. Está acuático el circuito. Tendremos a continuación. ¡Aro, aro, aro, aro! ¿En qué dice Chile? Tiramos toda la carne a la parrilla con las bandas más prendidas. Son gotas, gotitas de lluvia. Déjame quererte, mi amor, porque estoy loco por ti. Con la fonda más entretenida. Aro, aro, aro. Aquí empiezan las fiestas patrias. Con Titín, el mejor animador. Y un rubio de cana teñida. ¡Uy, uy, uy! Caramba, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para la cueca. Y después nos vemos a la vuelta. ¿Qué dice Chile? Familias en Juego. Especial Fiestas Patrias. Lunes a miércoles. Después de Hay que Decirlo. Por el 13 y 13 Go. Funcionarios públicos dejaron fuera del país mientras tenían licencia médica. ¡Viva Chile! No puedo creer que va a estar en el Tele 13. Papá León 14 pasa a ser abajo. En nuestro estudio tenemos a Don Coco Legrand. La leyenda del humor que marcó épocas y generaciones. Me llamo Coco Legrand porque a don Mario Kreuzberger se le ocurrió ponerme, ¿cómo le ponemos? Coco. Le recomendé Coco Legrand, francés, Coco como Coco Chanel, Coco Legrand. Era algo que sonaba. Dice adiós a los escenarios. Terminar de buena forma. Tal vez porque quiero ser recordado. En un documental que recorre 60 años de risas. O sea, ¿sabes que te quedaráis mucho, loco? ¿Esa onda, cachai? El gran Coco Legrand. Estreno viernes 19 de septiembre por el 13. Y disfrútalo desde ahora para suscriptores de 13 Go. ¡No, pero es que me dijo que era oro! ¡Atrápen al viejo ese! ¡Me dijo que era oro! ¡Pero es que lo fuerte, hombre! Muy pronto vuelve Socios por el Mundo. 4ª temporada por el 13. Mira, lo importante que yo creo que tiene arreglo. Lo alcancé a pagar justo, así que tiene arreglo. Ya. ¿Tú creí? Sí, sí creo.
Muy pronto, vuelve Socios por el Mundo, 4ª temporada, por el 13. Sigue con Semana Política con Beatriz Apud, de 13 en vivo. Noticias siempre. Bueno, y este miércoles parte la campaña presidencial y parlamentaria, más bien el periodo legal de propaganda electoral. ¿Con qué números llegan a la contienda los aspirantes a la moneda? ¿Cuáles van a ser las estrategias? Diego Quesada, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos aquí para analizar los números que me imagino que llaman la atención por el debate, ¿o no? ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, en las próximas jornadas no solamente habrá cada vez más ambiente diezochero, de fonda, de banderas por todos lados, sino que también se marcará un hito respecto a la campaña presidencial, porque comenzará de forma ya más clara el próximo 17 de septiembre, lo que tiene que ver con precisamente la campaña electoral, con publicaciones en medios de comunicación, también en lo que tiene que ver con relación a redes sociales y también brigadistas en las calles. Es por eso que esto comenzará ya dentro de los próximos días. ¿Con qué fotografía llegan los 8 candidatos presidenciales? Ayer se conocieron al menos 2 encuestas. En el primer lugar siguen en las primeras ubicaciones tanto Janet Jara como José Antonio Kast, quienes, por ejemplo, no tuvieron variaciones en lo que tiene que ver con la encuesta Criteria, quienes, pese a que fue muy comentada sus participaciones en los debates, no tuvieron una variación respecto a la semana anterior. Por ejemplo, en la encuesta Criteria, en donde Janet Jara se mantuvo con un primer lugar con un 29%, en segundo lugar José Antonio Kast con un 27%. Mientras que la encuesta CADEM, que también se conoció en horas de la tarde de ayer, bajó Janet Jara en comparación a la semana anterior, quedando con un 26% de las preferencias, y también bajó José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, con un 25% de las preferencias. Lo que supone, Beatriz, y esto lo vamos conversando, lo que para algunos dicen que estarían llegando ya a un techo estos 2 candidatos presidenciales que están liderando las encuestas. Claro que sí, es esa una de las grandes interrogantes, ¿cierto? De si es que llegaron o no a un techo tanto Jara como José Antonio Kast. Y, por ejemplo, cuánto influyó también en esto la participación de los debates, porque sabemos que Janet Jara ha sido incluso muy autocrítica de su propia participación, de cómo respondió a las interpelaciones. Ahora, ¿qué pasa con Evelyn Matei, que algunos analistas la daban como una de las grandes ganadoras del debate? Hay que decirlo. Y precisamente estamos acá en la comuna de Huechuraba, donde en los próximos instantes la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, va a tener una actividad relacionada con el precio de los medicamentos, propuestas que va a entregar en esa materia dentro de los próximos instantes acá en la zona norte de la capital. Dispares resultados tuvo en las encuestas conocidas este domingo Evelyn Matei. En la encuesta Criteria, por ejemplo, bajó 4 puntos su posición, manteniéndose en un tercer lugar, pero en la encuesta Academ subió 12 puntos, manteniéndose de todas formas en este tercer lugar, lo que ha generado un buen ánimo en parte de sus adherentes y en su comando, lo que fue la participación la semana pasada en el primer debate televisivo, por el desempeño que fue bien valorado por algunos analistas de Evelyn Matei. Es por eso que algunos dicen que hay un punto de inflexión que se marca con ese primer debate presidencial, en donde tiene margen de crecimiento Evelyn Matei en los futuros sondeos, y algo de eso marcó con un alza de al menos 2% en la última encuesta Academ la candidata de Chile Vamos, Beatriz. Ahora, Diego, porque claro, se ha hablado, ¿cierto?, de al menos en Chile Vamos pareciera que están mirando el lado positivo. Los últimos resultados, la última encuesta que sale es CADEM, claro, donde sube 2 puntos. Claro, era que no, ¿cierto? Ahora el tema es cuánto podría afectarle o no, por ejemplo, a Evelyn Matei lo que ha logrado capitalizar no solamente Johannes Kaiser, sino que también Harold May Nichols, independiente, que aparece por primera vez con 2 puntos, si no me equivoco, en
criteria y que en CADEM sale mencionado como uno de los que mejor resultado tuvo en los debates junto con Johannes Kaiser. Fue la gran sorpresa, hay que decirlo. Sí, la performance del candidato presidencial independiente Harold Mayne Nichols fue bien valorada. Los sondeos también reflejaban una evaluación positiva de su performance el otro día en el debate en Chilevisión. Esto, por supuesto, tuvo una correlación con aparecer en sondeos que no estaba marcando en semanas anteriores. Si bien se encuentra en una parte baja de las posiciones, al menos pudo plantear temas, definiciones, por ejemplo, en un debate que tuvo y que se fue alargando durante los días, que tiene que ver con las minas en la frontera norte del país, una propuesta de Franco Parisi, y fue precisamente Harold Mayne Nichols quien hizo ese punto, que fue para muchos el momento más trascendental quizás del debate, precisamente ese cruce entre los dos candidatos, Franco Parisi y Harold Mayne Nichols. Se comienza a posicionar en la zona baja de las encuestas, pero comienza ya derechamente a aparecer Harold Mayne Nichols en los sondeos de opinión tras este debate, que marcó un punto de inflexión en términos comunicacionales, y este próximo 17 de septiembre el punto de inflexión que tiene que ver precisamente con la campaña propiamente tal, y el despliegue que puedan tener en medios de comunicación, redes sociales y también brigadistas, ya formalmente llamando a votar por cada uno de los 8 candidatos presidenciales y la larga lista también de candidatos al Parlamento. Claro que sí, Diego, nos quedamos conectadísimos contigo, por supuesto, para ver las reacciones de los diversos candidatos también a las respectivas encuestas. Muchas gracias y buenos días. Bueno, y bien lo decía Diego, uno de los momentos del debate, ¿cierto?, fue esta idea de Franco Parisi de instalar minas en la frontera norte, que encendió la discusión sobre cómo se debe enfrentar la migración irregular. El tema se toma debates, foros y los propios programas también de los candidatos a la moneda. ¿Cuáles son las propuestas en migración? La vemos en la nota de Diego Quesada. Osmar Alexander Ferrer Ramírez, indocumentado de origen venezolano. ¿Por qué Gendarmería dejó en libertad al supuesto sicario? Un caso que no solo se transformó en un bochorno, una fuga que puso en entredicho instituciones y que dejó en evidencia una vez más los riesgos de la porosa frontera norte del país. Casas de tortura repartidas por la capital son el invisible escenario de vejámenes de la mano del Tren de Aragua. El auge de delitos violentos y la presencia de organizaciones criminales transnacionales, según encuestas, ha instalado a la inmigración irregular dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía. De los 43 asistentes, 13 mantenían situación migratoria irregular. El tema alcanza mayor relevancia en año electoral. Los principales candidatos a la presidencia abordan en sus programas distintas medidas para enfrentar el fenómeno. Algunas han abierto un intenso debate. Por supuesto, minar el norte, vigilancia satelital, drones y personal militar. La idea de instalar minas en la frontera que hizo Franco Parisi atizó el debate sobre cómo enfrentar la llegada de extranjeros por pasos no habilitados. Yo creo que aquel que tiene esa idea o no conoce de qué se trata, o no conoce la magnitud, o no sabe bien. Me conmueve mucho que alguien siquiera lo llegue a pensar. Nosotros no queremos que le pase nada malo a la gente que, a pesar de ser ilegal, tiene que ser disuasivo. Hay que estar allá y hay que entender que la gente la está pasando mal en el norte. Al revisar las bases programáticas de los distintos aspirantes a la moneda, el tema forma parte de los capítulos de seguridad. El candidato José Antonio Kast propone una política nacional de cierre fronterizo a la inmigración ilegal, instalar sistemas de vigilancia y detección junto a barreras físicas en pasos no habilitados, además de la tipificación del delito de migración irregular. Porque necesitamos que la ley diga que la inmigración ilegal no es una falta, es un delito. No hay ni un problema que la gente entre por la puerta, pero por la ventana nunca más. El programa del Republicano también señala que eliminará toda priorización o preferencias existentes en favor de los inmigrantes ilegales y que limitará el envío de remesas al exterior. Y acá, por cierto, y en Iquique también el tema del crimen organizado transfronterizo, la seguridad, la migración, sin duda son temas principales. Janet Jara, en tanto, ha hablado de un empadronamiento a los inmigrantes para saber quiénes son y qué antecedentes tienen. En su programa
programa apunta a mejorar el control de las fronteras con tecnología y un fortalecimiento de los controles sobre la ruta del lavado de dinero, además de ejercer la atribución de desplegar a las Fuerzas Armadas, incluyendo dentro de su plan drones con cámaras térmicas. Y por lo tanto ahí vamos a poner mucho énfasis, muchos recursos, mucha gente, muchos equipos, mucha tecnología, porque realmente los chilenos ya no quieren ni un inmigrante ilegal más en nuestro país. La Carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, en sus bases programáticas, habla de la creación de una policía militar fronteriza, la instalación de barreras físicas en rutas de ingreso clandestino y la construcción de 2 centros de expulsión. En el último debate afirmó que echará del país a 10.000 extranjeros con órdenes de salida. El abanderado del Partido Nacional Libertario coincide con Kast con penalizar el ingreso al país por pasos no habilitados. Johannes Kaiser, además, en su programa habla de la presencia efectiva en fronteras con vigilancia satelital, drones y sensores, además de enfatizar las negociaciones con Bolivia para que reciba a todo extranjero que esté intentando ingresar ilegalmente a Chile. Las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país, les recomiendo empezar a irse ahora, porque si llegamos al gobierno, los vamos a tener que despachar de vuelta a sus naciones de origen. Las fórmulas para mejorar el control de las fronteras y enfrentar la migración irregular marcan las propuestas de los candidatos, un área que para muchos podría ser factor en la elección presidencial. Y estamos con el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Henry Leal. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Bien. Muy buenos días. ¿Está más crujiente o no el pan en Chile Vamos? Se lo pregunto porque al menos en la última encuesta, a ver, hay resultados dispares, hay que decirlo. En Criteria, Evelyn Matei, si bien sigue tercera, baja 3 puntos, pero en CADEM sube 2 puntos, acortando su distancia con Kast. Sí. ¿Cómo lo ven? Sube en CADEM, sube en La Cosa Nostra, sube en Black White, sube en varias, curiosamente, en Criterio. Pero estamos contentos, por supuesto, porque hace un mes llegamos a 10 puntos. Y hoy día en un mes hemos repuntado 8 puntos, estamos en 18. Yo creo que Evelyn Matei se puso en carrera nuevamente, objetivamente, y estamos convencidos que si tenemos en las próximas semanas un alza de 1 o 2 puntos, ya definitivamente entramos en carrera y va a entrar el nerviosismo en los que están en los primeros lugares, absolutamente. Ya, cuando usted dice ya entramos en carrera, ¿significa que hoy día las posibilidades son de poder efectivamente ganar en primera vuelta son complejas? Es que las encuestas lo que refleja, lo que pone son las tendencias. Y la tendencia es que en el último mes José Antonio Kast ha bajado 5 puntos y Evelyn Matei ha repuntado en un mes 8 puntos. Y esos son hechos objetivos, de manera que si la tendencia se mantiene, nosotros creemos que si llegamos a 20 puntos en los próximos encuestas, los que hoy están arriba, Jara y Kast, va a entrar el nerviosismo, porque lo que importa es la tendencia de las curvas, más lo que pasa en una semana. ¿Y usted a qué atribuye esta...? Hablemos bueno, Criteria, sí. En Criteria baja 3 puntos, en CADEM sube. ¿A qué atribuye estos resultados al debate presidencial, a su participación? Yo diría que no es solamente una causa. Yo creo que hizo un buen debate en general, ¿ya? Hizo un buen debate en general. Creo que también la campaña se ha ido ordenando en el comando, se ve mayor conducción. Yo creo que le hizo muy bien a la campaña que Juan Antonio Coloma estuviera ahí junto con Juan Sutil, ha ordenado. Yo he visto en el Congreso una mayor coordinación de parte de los parlamentarios, mucho más cuidado en las vocerías, en los temas, y ha puesto algunos temas importantes en la agenda. Yo creo que proponer la creación de 1 millón de empleos y eso, la bajada por cada región, una cantidad fija, creo que eso ha sido importante. Y lo mismo con la propuesta en materia de vivienda, que le hace sentido, creo yo, a muchos jóvenes, de que hoy día se les dificulta, se les complejiza. Tener un pie de un 20% o un 10% para la vivienda propia es un tema complejo. Y esa propuesta creo que le está haciendo sentido a muchos jóvenes profesionales, sobre todo. Entonces, la encuesta, el debate, orden interno en el comando, y también algunas propuestas que se han empezado a desplegar. ¿Usted quedó conforme con la participación en el debate o ve algunos aspectos que quizás podría mejorar, Evelyn Matei? Yo quedé conforme con lo que ocurrió en el debate. ¿Ya? Vi muy débil a Janet Jara, muy descompuesta. Yo creo que fue bien sintomático lo que pasó con... medio atacó mucho a Janet Jara, fue muy violento. Yo creo que eso la descompensó, se le notaba incómoda, estaba molesta, estaba enojada.
Pero creo que Matei hizo una propuesta sólida, estamos conformes, por supuesto que siempre se puede mejorar para el próximo debate, pero se veía muy bien ella, se notaba tranquila, segura, y creo que quedamos bastante conformes con lo que ella hizo. ¿Y cómo ve estas bajas que ha tenido José Antonio Kast? Se ha hablado mucho, y no sé si usted comparte eso, de un supuesto techo al que tienen tanto Jara como Kast. ¿Usted lo ve así? ¿El análisis que hay en Chile Vamos o no? Sí. ¿Cuál es ese análisis? Bueno, que llegó al 30%, yo creo que ambos tienen un 30% de techo en primera vuelta. Es difícil que Jara suba más de un 30%, y lo mismo Kast. ¿Por qué José Antonio Kast? Porque es el voto más duro de los extremos, pero hay entre medio hay 40-50% de votantes que son más moderados, que van de un lado a otro. Lo que también nos han dicho las encuestas es que semana a semana pasan de un lado a otro, ¿ya? No es que son los mismos que marcan un número determinado los que están ahí. Las fugas de personas de un estudio a otro van cambiando, por lo tanto está muy líquido el escenario, está muy voluble, las personas una semana pueden estar con uno, la próxima con otro, pero sí creo que Kast tiene un techo, que se vio en la elección anterior. Creo que ese es un voto más duro, más fuerte, que está un poco o muy influenciado con lo que está pasando en Chile, con el tema de la inseguridad. Las propuestas de Kast han sido en ese sentido. Y lo que ahí tenemos que mejorar nosotros, ser mucho más claro lo que queremos hacer en seguridad, pero también cómo lo vamos a hacer y cuánto cuesta hacer eso. ¿Y esa mejoría, cree usted, pasa por tener más mano firme? ¿Cómo pasa esa mejora en temas de seguridad? Evelyn Matei ya lo hizo siendo alcaldesa. ¿Pero usted habla de cómo se comunica? De cómo se comunica hacia los medios principalmente. La experiencia, los cuadros, los equipos, porque alguien tiene que hacer esa pega. No es llegar y decir voy a hacer esto, pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto te va a costar hacer eso? Y yo creo que Evelyn Matei tiene los equipos, tiene la experiencia de cómo hacer de mejor manera ese trabajo. Creo que ahí tenemos que centrar mucho más, con más claridad, el tema en seguridad y también las propuestas en economía. Yo creo que tiene una ventaja Evelyn Matei, que es en economía, y eso hay que explotarla de mejor manera. Yo creo que mejor tiene los mejores equipos, y ahí creo que tenemos que hacer mucho más. Pero estoy confiado en que ahora parte el jueves la campaña, nosotros mismos, los parlamentarios, vamos a estar desplegados en todo Chile. Hoy tenemos mayores cuadros, tenemos más senadores, tenemos más parlamentarios que somos incumbentes, y ese despliegue creo que también va a ser importante, que también todos estemos con la cabeceta puesta, todos con la foto de Evelyn Matei desplegada por Chile. Eso es lo que esperamos que ocurra. Oiga, las encuestas a todo esto destacan, sobre todo la última CADEM, la participación de Johannes Kaiser y de Harold Maynichols en el debate. Muestran que se logró de cierta manera capitalizar la participación. ¿Qué le pareció la participación de estos dos candidatos? ¿Le sorprendió o no? Yo conozco bastante a Johannes, converso totalmente con él en el Congreso, además él es de mi región, de Villarrica, lo conozco bien. Yo creo que él tiene un discurso que es consistente y no lo cambia, no se acomoda a las circunstancias ni a las encuestas. Dice lo que piensa, lo transparente, y yo creo que a muchos chilenos les hace sentido ese discurso, de no estar ocultando lo que se piensa, cosa que muchas veces se acomoda según las circunstancias, según las encuestas. Entonces Kaiser va siempre de frente y dice lo que piensa sin ningún tipo de careta. Yo creo que hay un público que le gusta ese discurso. ¿Y Harold Maynichols? Es como la novedad, o sea, tiene un bajo conocimiento. ¿No le afecta a Evelyn Matei? Yo creo que no. Porque Camila Flores dijo que le podía quitar votos. Bueno, hay tantas opiniones, cada parlamentario tiene su opinión propia. Yo creo que no. Yo creo que un voto más Parisi, creo que más a Jara que a Matei. Usted dice que Parisi puede afectar más a Evelyn Matei, y Johannes Kaiser en ese caso a José Antonio Kast. Cada que Johannes Kaiser es baja de Kast. Eso es lo que yo creo y es lo que estoy viendo. Y también debe estar muy preocupado el comando de Kast, porque Evelyn Matei creciendo y Kaiser también creciendo, y cada ese voto duro creo que puede tener problemas ahí. Porque las propuestas que se hacen, cuando José Antonio Kast dice que si él es presidente está dispuesto a dejar el Museo de la Memoria, todos estos homenajes que hay en todo Chile, no sé si a un público muy duro de derecha le gusta eso. Creo que ese público lo capitaliza Kaiser de buena manera. Así que tiene dos preocupaciones: Kaiser subiendo y Matei subiendo. Y creo que hay nerviosismo ya en ese comando. Ahora,
uno de los temas que también se ha tocado mucho en la campaña es los apoyos en una eventual segunda vuelta. Hay críticas desde republicanos de por qué Evelyn Matei no ha dado a conocer, o no ha dicho, ¿cierto?, de que en una segunda vuelta apoyaría eventualmente a José Antonio Cast. ¿No considera usted que eso es un error, como plantean los republicanos, no decirlo públicamente? Mire, no tenga ninguna duda. Nosotros creemos que vamos a pasar nosotros a segunda vuelta. Pero si eso no ocurre, no tenga ninguna duda, al menos que hablo por mi bancada, por la bancada de la UDI, al día siguiente vamos a estar con el que pase segunda vuelta. ¿Pero por qué la candidata porque la candidata no se tiene por qué poner un escenario que va a perder, porque ella está convencida que va a pasar. Ahora, cosa que yo si también lo hace creo. José Antonio Cast. Bueno, pero también han sido bien duras con ella. Han sido muy duros con Evelyn Matei. Han tenido unas críticas que han sido bastante despiadadas, y eso ha sido de puro conocimiento. Y cuando usted ataca en lo personal a alguien, no puede pretender que el día siguiente salga a hablar cositas fuera de usted, pues. Entonces también hay un tema humano que yo la entiendo absolutamente, pero también no tengo ninguna duda, conociendo a Evelyn Matei como la conozco, que si ella no pasa a segunda vuelta, ya lo demostró. Ya salió a hacer campaña por casa hace algunos años a recorrer Chile con Paula Daza. Así que no tiene que mostrar credenciales, ya lo hizo. No tenga duda que ella, el Partido Comunista, Yanet Jara y Proyecto de Derecha, siempre va a estar ahí, no se va a perder un minuto. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer por esta entrevista. Gracias a usted. Muy bien. Me imagino que va al Congreso ya. Vamos al Congreso. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan. Gracias. Ya volvemos con Semana Política con Beatriz Apud.